Tenemos al autor de este libro, señoras y señores, La vida por la patria, una biografía de Mariano Moreno. Él es Felipe Piña, está con nosotros, fuerte aplauso. Es un placer recibirlo como siempre. Faltaste, este es el séptimo verano de 10. ¿En estos años faltaste algún verano del planeta? No, siempre. No. Siempre estuviste con siempre nosotros. Asistencia perfecta. Perfecto. Como Sarmiento. Está buenísimo y es como Sarmiento. Sí. ¿Era tan perfecta la asistencia también? Y lo que pasa es que tenía la escuela al lado. Claro. Hay dos cosas muy interesantes ahí para decir. La primera, este verso de iba al colegio aún los días de lluvia. Sí. En San Juan no llueve nunca. Claro, es verdad. El régimen de lluvia de San Juan es bajísimo. Y la escuela la tenía a 10 metros. Mirá. Así que así cualquiera. Mirá cómo tiramos. No para quitarle mérito, pero digo, claro. pero tampoco mintamos, digamos. El tipo tiene montones de méritos y deméritos, pero no hay por qué inventar, digamos, ¿no? Esta costumbre de agregar cosas que no tienen nada que ver, digamos. Totalmente. Y siempre ha sido una costumbre de cómo se ha contado la historia argentina, digamos, el aderezo, ¿viste? Del aderezo, de poner todo en la máxima perfección, dejarlo en el cuadro y en el bronce, y que no pregunten más de este tipo. Que no pregunten más y que a vos te aleja del tipo completamente, porque vos sos un ser normal. Claro. Que nunca serás tan perfecto como esos personajes, ¿no? Claro, entonces depende que destaques. Por ejemplo, en la vida de Sarmiento lo verás como un personaje perfecto o como un tipo difícil, que yo, sin ponerlo en su contexto y en su época es muy complicado. Es muy complicado. Muy complicado porque no es así la vida. Nuestra vida no es así, la vida de ellos tampoco fue así, digamos. Totalmente, no valía lo mismo la vida en esa época que ahora. Por supuesto. Las cosas se te morías mucho más fácilmente, vivías menos. Totalmente. Expectativa de vida más baja, qué sé yo, tantas cosas, ¿no? Sí, totalmente. Se pensaba mucho más que lo que venía después era mejor. Absolutamente. No había duda prácticamente no había duda de que había una otra vida, que nadie dudaba del Papa o de la Iglesia o qué sé yo, otro contexto. Es mucho más difícil convencer hoy a alguien de que vaya a dar la vida por algo. Exactamente. ¿No? Donde es más disfrutable la vida. Por supuesto. Claro. Que antes, ¿no? Exactamente. Totalmente. Bueno, Mariano Moreno, ¿cómo era? Bueno, era un pibe, pensemos que murió a los 32. 32 años. Sí, o sea que eso ya es todo una... Sí, en esa época un tipo de 32 era un hombre grande. Era un hombre encaminado porque podía vivir 50, 60 años, 70 como una larga vida. Ya no tenía rasgos de chico como puede ser hoy, no jugaba, no... No, ya era un tipo, un adulto. Un adulto, porque ya a los 20 ya empezabas a protagonizar la vida, te casabas muy joven, las chicas particularmente se casaban a los 14, 15 años, porque se suponía que de los hijos que tendrían se morirían varios por la mortalidad infantil, por muchas pestes y muchos problemas, grandes problemas en el parto, problemas de asepsia. Así que era otra vida. Y yo creo que es interesante que la gente ponga un poco en ese contexto. Totalmente. Y no hay nada de... Es ridículo decir que había casos de pedofilia porque uno se casaba con una chica de 14. Claro. Era el común del contexto y la cultura de la época que se casaran a los 14. Hoy, por supuesto, lo vemos con horror, pero es otro mundo y no es para justificar a nadie, sino decir cómo eran los hábitos y la cultura de aquel momento donde la vida era muy corta y donde la mortalidad infantil era del 40 a 50%. Digamos. Totalmente, totalmente. Es muy difícil comparar las épocas, es muy difícil también la visión de Occidente sobre Oriente y viceversa. Sí. ¿No? Sí, y hay la tendencia a pontificar, ¿no? Decir las cosas son como yo creo que son. Exacto. Y la verdad que no es un buen consejo decir no piense así porque se va a equivocar seguramente. Totalmente, y han pasado solamente 200 y pico de años. ¿Qué rol jugó Mariano Moreno esos 32 años? Y yo creo que uno de los rol fundamental fue el del tipo que pensó la Argentina junto con Belgrano, los dos primeros en pensar un país que estaba flamante, ¿no? Como esas agendas nuevas donde está todo por escribirse. Y con un riesgo muy grande en un contexto tremendo a nivel mundial de un país rodeado, donde Portugal estaba instalado en Río de Janeiro cuando ingresa Napoleón y la corte portuguesa se muda a Río, con lo cual tenemos una potencia europea amenazante sobre el Río de la Plata, desafiar al Imperio Español en aquel contexto de un país que estaba empezando a tener su ejército. Bueno, mucho coraje, ¿no? Y mucha decisión también. Moreno iba para cura. Moreno iba para cura, exactamente, y estando en Chuquisaca cambia su vocación porque empieza a leer mucho, cae azarosamente en la biblioteca del padre Terrazas. Este detalle es increíble. Sí, de un cura piola. Un cura piola que el tipo, en vez de quemar los libros que la Inquisición incautaba, libros prohibidos, se los quedaba. Cuando hablamos de libros prohibidos hablamos de libros de política, de religión, etcétera, que Moreno tiene la suerte de poder leer, que no hubiera podido hacerlo en Buenos Aires. Y eso le abre la cabeza. Le abre la cabeza y quiere ser abogado
de causas perdidas, digamos, de aquella gente que no tenía defensa, de las mujeres viudas, de los indígenas maltratados en las minas. Toma contacto con el mundo indígena, cosa que era muy difícil en Buenos Aires, no existía ese mundo indígena tan potente que sí existía en la actual Bolivia, en el Alto Perú. Bueno, se enamora además, con lo cual también hay una decisión de cambio de vida, de no tomar los hábitos, sino ¿Y cómo casarse. veía, digamos, el poder establecido a un tipo con estos pensamientos tan peligrosos? Y bueno, obviamente con la necesidad de sacárselo de encima lo antes posible. Una persona que consideraba muy peligrosa, muy potente, muy decidido. ¿Esas ideas se difundían fácilmente entre la gente? ¿A quién le llegaba el discurso de Bueno, ahí tenés algo muy interesante, porque cuando él funda La Gaceta, que es el primer periódico de la Revolución, entiende que la cantidad de analfabetos de Buenos Aires superaba el 90%, y entonces hace algo muy inteligente, que uno podría pensar en el concepto de red social. Como sabe que muy poca gente va a leer ese periódico, lo hace leer en los cuarteles. Buenos Aires era una ciudad altamente militarizada después de las invasiones inglesas, 70% de la población masculina estaba en los cuarteles, o sea que ahí llegaba al 70% de los varones, y el domingo lo hacía leer en misa, con lo cual llegaba a mujeres, ancianos y niños. O sea que casi la totalidad de la población de Buenos Aires accedía a la Gaceta de una manera directa, como era la lectura oral. Claro. Una cosa increíble que habla de la necesidad de no escribir un periódico para conformarse como autocomplacencia, sino para ayudar a iluminar a la gente, ¿no? Realmente espectacular, y habla de un tipo muy inteligente, muy creativo. Muy creativo, porque vos pensás esta inteligencia de cómo hago en un país de iletrados, que la gente acceda al conocimiento, ¿no? ¿Su vida amorosa cómo fue? Una vida de una sola pareja, de una pareja de un fuertísimo amor, con María Guadalupe Cuenca, y un amor que se ve en las cartas de Guadalupe que ella escribe cuando ya Moreno va a ese viaje hacia la muerte y muere en viaje. Y ella no recibe correspondencia, empieza a escribirle 14 cartas que son tremendas, de un amor donde ella reclama evidentemente un amor que existía, un amor muy correspondido que ya no tiene, y a la vez le cuenta qué está pasando en Buenos Aires con la política, cómo la revolución está retrocediendo. Una mujer muy jovencita, muy comprometida con su tiempo, que se ve en esas cartas de Guadalupe, que son 14 cartas que nunca llegaron, y que las traerá de vuelta al hermano de Mariano, Manuel, que lo acompañó en ese viaje hacia la muerte, y traerá las 14 cartas junto con la noticia de la muerte de Mariano, ¿no? Una situación muy triste, muy dramática, ¿no? Bueno, y ese viaje, ¿cuál era el objetivo del viaje? El objetivo del viaje era sondear la opinión inglesa para una posible independencia del Río de la Plata, y a la vez una compra de armas para la guerra que se venía inevitablemente, y cosa que no se logra concretar porque en el viaje muere asesinado por este capitán del barco llamado George Stephenson, que le da un medicamento, un antiemético, un antivomitivo, que se daba en pocas gotas en agua, y el tipo le da medio frasco puro. Muchas veces se puso en duda que hubiera sido envenenado. Bueno, increíblemente, porque el testimonio contundente de los dos testigos, que son Manuel Moreno y Tomás Guido, lo dicen con toda claridad, o sea, no hay por qué dudar, no sé por qué se pone en duda, es una cosa rara que se ponga en duda ante un testimonio tan contundente. ¿Y el autor intelectual? No lo sabemos, sabemos quién se puso contento, que no quiere decir que sea el autor intelectual. La persona que más festeja la muerte de Moreno es Cornelio Saavedra, con esa frase tan freudiana de hacía falta tanta agua para apagar tanto fuego. Lo decíamos ayer, lo charlábamos ayer en la radio, digo, esta frase que siempre fue puesta como un elogio. Claro, ¿no? ¿Cuál es el elogio? Claro, porque hay que apagar el fuego por empezar, ¿no? Bueno, claro, pero como que era tanto fuego, tan fogoso, hacía falta. Que solo el mar, no sé qué. Claro, hacía falta. El hacía falta lo compromete un poco. Y después una carta que le manda a Chiclana, gobernador de Salta, donde dice: nos sacamos de encima a este demonio del infierno, ¿no? A este Robespierre. Así que bueno, es una persona que se pone muy contento, inclusive llama la atención y es enjuiciado por la Asamblea del 13 por la muerte de Mariano Moreno, Cornelio Saavedra, que lo condena a la expatriación por esa muerte, ¿no? Así que puede haber alguna responsabilidad intelectual del lado de Saavedra, no lo podemos afirmar categóricamente, ¿no? Totalmente. Bueno, está buenísimo, realmente apasionante, tiene que ver con la historia de los argentinos, tiene que ver con muchas cosas que vivimos hoy, con la grieta, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo decíamos ayer también con el concepto de posverdad, ¿no? Porque se le adjudican algunas cosas a Moreno. Que jamás escribió. Por ejemplo. El plan de operaciones.
Un plan de operaciones que era un poco un programa de la Junta, que fue un documento fraguado en 1814, cuando vuelve Fernando VII al trono después de las derrotas de Napoleón, y necesita España una justificación para reconquistar América, y aparece este documento fraguado en la corte portuguesa por un personaje de novela que es Álvarez de Toledo, que copia de un libro francés llamado El cementerio de la Magdalena, un largo discurso de un jacobino inventado, sí, donde habla de cortar cabezas, verter ríos de sangre, buena cantidad de cosas que le venían muy bien al discurso imperial español, ¿no? Así que haya quedado como terrorista, etcétera, una cantidad de cosas que Moreno jamás escribió en su vida, ¿no? Y si se creen hoy las falsas noticias, imagínate. Absolutamente, la posverdad es muy vieja, ¿no? En ese momento. Sí. Increíblemente, ¿qué crees que nos ha enseñado Moreno? ¿Nos puede Yo creo enseñar? que nos enseñó la dignidad y que todos somos iguales ante la ley y tenemos que defender ese principio. Y algo muy lindo que dice es, los pueblos deben exigir que... Dice, no deben contentarse con que sus gobernantes obren bien, deben exigir que nunca puedan obrar mal. Excelente, está buenísimo, bueno, realmente siempre apasionante, dedicado para quien lo gane, para algún televidente de 10, como es costumbre. La cita con los lectores va a ser hoy, en el Costa Galana, a las 9 de la noche, con entrada libre y gratuita. Invita a Canal 10, por supuesto, el ciclo es Verano Planeta. Vayan, pregunten y tenésense. Siempre la charla con Felipe Piña será un placer. Solo consejo que venga con tiempo. Con tiempo.